Las redes de ferrocarriles de vía estrecha en España surgieron, a finales del siglo XIX, como la respuesta más adecuada a ciertas demandas de transporte, antes del desarrollo del tráfico por carretera. Por un lado, la vía estrecha suponía una considerable disminución de los costes con respecto a la vía ancha, tanto en el tendido como en su posterior mantenimiento. Por otro, se trataba de una red adaptada a las características geográficas y económicas de las zonas que vertebraba, salvando dificultades orográficas y haciendo posible el transporte de aquellas mercancías y viajeros que impulsaban el desarrollo económico del territorio. FEVE, que se constituye como empresa pública en 1965, gestiona hoy la red de vía métrica más extensa de Europa, con más de 1.200 kilómetros operativos en el norte de España y en Murcia. Durante los últimos años, las inversiones del Estado han logrado dotar a FEVE de una infraestructura moderna y segura y de unos nuevos trenes más cómodos y eficientes. Además, FEVE se ha convertido en uno de los más importantes operadores de turismo ferroviario de Europa, con productos de primer nivel como el Transcantábrico y el Expreso de la Robla. Podemos decir sin duda que los ferrocarriles de vía estrecha continúan contribuyendo, siglo y medio después de su nacimiento, al progreso económico y social del país. De aquel pasado, existen hoy en nuestro país 17 vías verdes, acondicionadas sobre antiguos trazados de FEVE, que suman cerca de 350 kilómetros de nuevos itinerarios no motorizados recuperados para ser recorridos a pie, en bicicleta, con patines y aptos para personas con movilidad reducida. Sin duda, una importante contribución de esta empresa pública a la recuperación del patrimonio ferroviario y al desarrollo sostenible de nuestra sociedad. En ese espíritu se inscribe la estrecha colaboración entre FEVE y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles para promocionar, favorecer el uso y dar a conocer las vías verdes españolas. Además, FEVE permite el acceso de bicicletas en sus trenes y desde muchas de sus estaciones y apeaderos se puede acceder de la mejor forma posible, en tren, a muchas de las vías verdes. La mayoría son espectaculares vías verdes asturianas, como la famosa Senda del Oso, a la que se llega desde la estación de Trubia. La vía verde del Tranqueru, un delicioso paseo junto al mar, viajando en tren hasta Perlora o Xivares. O las vías verdes de Mieres, en las inmediaciones de las estaciones de Ujo, La Pereda o Mieres. Otra recomendable opción si se viaja en tren son las vías verdes que parten desde Gijón y Oviedo, la Camocha y la de Fuso. Y también los trenes de FEVE nos acercan a la Vía Verde del Pas, en Cantabria, desde la estación de Astillero, o a la burgalesa Vía Verde del Santander Mediterráneo, un inolvidable paseo por el ramal ferroviario de la Engaña, desde la estación de Pedrosa. Con ello se favorece la práctica del ecoturismo y se facilita al viajero el acceso sostenible a la naturaleza, mediante un perfecto binomio de tren más vía verde, sin contaminar y sin provocar impactos negativos en el entorno natural. El presente, el pasado y el futuro del ferrocarril a disposición de todos nosotros. El programa Vías Verdes, que promueve la recuperación de antiguos trazados ferroviarios en desuso, se desarrolla desde 1993, fruto de la colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ADIF, FEVE, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. La Fundación de los Ferrocarriles Españoles coordina y dinamiza estas iniciativas a nivel nacional, asesorando y animando para que esta red crezca y mejore día a día. En 2011 existen ya más de 1.800 kilómetros de vías verdes por toda nuestra geografía. Os presentamos algunas de estas vías verdes recuperadas sobre antiguos trazados de FEVE.
Cataluña fue pionera en la construcción de líneas de ferrocarril en España. Una de ellas fue surcada por un modesto ferrocarril de vía estrecha, el entrañable Carrilet, de Olot a Girona. Clausurado en 1969 por motivos económicos, hoy podemos seguir sus huellas gracias a la Vía Verde del Carrilet, 54 kilómetros de plácido recorrido desde los Pirineos hasta la ciudad medieval de Girona, donde además de disfrutar de la ciudad, podremos proseguir por otra vía verde, esta herencia también de otro entrañable ferrocarril de vía estrecha, conocido como el Feliuet, y que nos llevará hasta las orillas del Mediterráneo tras otros 39 kilómetros de cómodo paseo. En La Rioja, un modesto tren de vía estrecha que unía Calahorra y Arnedillo, siguiendo la cuenca del río Cidacos, fue recuperado en 1997 como una magnífica vía verde de 34 kilómetros, casi 30 años después de su cierre. La ruta arranca a orillas del Ebro, encaminándose a través de fértiles valles hacia la estación de Préjano, origen del pequeño ramal minero de 5 kilómetros que ascendía hasta las minas de carbón. Al final de la vía verde, nada mejor que las reparadoras aguas termales que brotan en Arnedillo. Pero no solo en el norte podemos disfrutar de los vestigios de estos ferrocarriles de vía métrica, pues Feve gestionó muchísimas líneas en el resto de España. Un excelente ejemplo es la Vía Verde de los Molinos del Agua, en Huelva, que se extiende sobre el antiguo trazado del ferrocarril minero de Buitrón, inaugurado en 1868 y que unía el puerto fluvial de San Juan del Puerto con la mina Concepción. Cuando los ingleses abandonaron las minas y el ferrocarril en 1942, Explotación de Ferrocarriles por el Estado y posteriormente Feve se encargaron de explotar estas vías hasta su cierre definitivo en 1969. Hoy, el antiguo Camino de Hierro es una vía verde para el disfrute de todos, para la práctica de hábitos de lo más saludables. Y, por qué no, un espacio para el conocimiento del medio. Los antiguos molinos, que dan nombre a esta vía verde, y sus turbinas, todavía hoy parecen tener mucho que decir a los visitantes. Y cómo no vivir la sorpresa mientras se siguen a pie o en bicicleta los rastros de El Trenico, cariñoso nombre por el que se conocía al ferrocarril vasco-navarro, que discurría entre Mecolalde, en Guipúzcoa, y Estella, en Navarra, pasando por Vitoria, y que se sumaba así a la red ferroviaria métrica del País Vasco, la más densa de España y una de las más importantes de Europa. Los 140 kilómetros del trazado del Vasco-Navarro se están recuperando desde hace años como vía verde en diversos tramos de Guipúzcoa, Álava y Navarra. Por ahora, son ya 75 kilómetros de delicioso recorrido llenos de alicientes. El paso por la ciudad de Vitoria, parajes extraordinarios, como el embalse de Ullibarri-Gamboa, que alberga una gran biodiversidad de flora y fauna, la majestuosidad del santuario de Estíbaliz, verdadera joya del arte románico, el Parque Natural de Izqui, o la llegada a Estella, donde nos cruzaremos con una ruta milenaria, el Camino de Santiago francés. Siguiendo la huella de Feve, hoy se puede disfrutar de otras muchas vías verdes, que sobre los trazados de aquellos entrañables ferrocarriles de vía estrecha, vuelven hoy a la vida, reciclados, como excelentes recorridos llenos de magia e historia, al servicio de todos los ciudadanos. Todas ellas dispuestas a regalar nuevas experiencias a los viajeros, que paseando con sosiego, persiguen los rastros de estos antiguos ferrocarriles de vía estrecha de Feve.